Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos aquí con las clases de ciencias del profesor José Chávez. En esta ocasión pues vamos a hacer la retroalimentación de los ejercicios de energía cinética y potencial. Para eso necesito que tengas a la mano la hoja en donde hiciste las operaciones, o el archivo donde hicieron las operaciones de los ejercicios que me acaban de entregar. También se requiere pues que tengan a la mano pluma, lápiz, borrador, una calculadora para que vayan siguiendo los ejercicios. Ok, entonces pues comenzamos. Muy bien, pues entonces para que sepan, las actividades que acaban de contestar las saqué del libro. Yo les recomendé leer a partir de la página 100, 101, 102, 103, 104 y 105, que es donde viene lo que es la explicación de la energía de forma general, después energía mecánica, después energía cinética y potencial. Entonces si nos vamos a la 102, que es donde ya viene la energía mecánica, viene aquí lo que es la definición de la energía cinética. Y en la página 104, si ustedes revisan, en la área de responde, esa es la actividad que yo les puse en el formulario. Entonces, si se dan cuenta, pues lo saqué de aquí, de su mismo libro de texto. Yo solamente lo único que hice fue agregar posibles respuestas para que sea de opción múltiple y para que ustedes pues tuvieran la oportunidad de tomar la mejor decisión. Entonces, para el caso de energía potencial, pues fue lo mismo. Aquí está. Entonces aquí están los 4 ejercicios de energía potencial que también venían en el formulario. Entonces, como se dieron cuenta, pues las actividades salieron de su libro de texto. Muy bien, lo primero que vamos a explicar son las ecuaciones y sus partes. Entonces, vamos a empezar con la energía cinética. Es muy importante que entiendan bien cómo está estructurada cada una de las ecuaciones, porque si no entienden qué operaciones son las que se requieren realizar, pues a partir de ahí van a estar mal. Entonces, la ecuación de energía cinética nos dice que energía cinética es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Las unidades es energía cinética, se mide en joules, ¿sí? Todas las energías se miden en joules y se representan con una J mayúscula. Se abrevia como EC. La masa se mide en kilogramos y se representa con la letra M. La velocidad se mide en metros sobre segundo y se representa con la letra V minúscula. Entonces, si la masa llega a estar en otra unidad que no sea kilogramos, por ejemplo, si la masa está en gramos, pues hay que convertirla a kilogramos. Si la masa está en toneladas, pues hay que convertirlas a kilogramos. Si la velocidad no está en metros sobre segundo, hay que convertirla a metros sobre segundo. Si está en kilómetros por hora, en kilómetros sobre minuto, en metros sobre minuto, etc. Cualquier unidad de velocidad, si es diferente a metros sobre segundo, hay que convertirla. Energía potencial. La energía potencial es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad por la altura. La gravedad es una constante, la aceleración de la gravedad es una constante que, para efectos prácticos de cálculos, como les había mencionado en el video anterior, vamos a tomar el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, posiblemente no vengan los datos, pero ustedes ya saben que ese va a ser el valor. La altura del objeto, ¿sí? La altura del objeto se mide en metros porque es una distancia.
Si está en centímetros, pues la convertimos a metros. ¿Okay? Si es diferente de metros, se convierte a metros. Se representa con la letra H minúscula. La masa se mide en kilogramos, igual que para energía cinética. Si es diferente de kilogramos, se convierte a kilogramos. Si está en gramos, se convierte a kilogramos. ¿Okay? Entonces la energía potencial pues también se mide en joules y se representa con la letra EP. ¿Okay? Entonces primero esto es lo que debemos de entender para poder pasar a realizar los ejercicios. Vamos a retomar el primer problema de energía cinética. El problema número 1 dice: considera un carro de la montaña rusa de 300 kilogramos en el que suben 8 personas con una masa promedio de 60 kilogramos. Si en la parte más baja de una curva descendente el carro lleva una rapidez de 120 km/h, entonces vienen 3 incisos. El primer inciso, el inciso A, dice: ¿cuál es su energía cinética en ese instante? Aquí nos está preguntando cuál es su energía cinética, por lo tanto tenemos que calcular con la ecuación la energía cinética en el instante. En este caso, ¿en qué instante es? Es cuando el carro va en la parte más baja de una curva descendente. Después, inciso B: ¿en qué lugares o situaciones la energía cinética será cero? Recuerden que la energía cinética durante todo el movimiento del carro de la montaña rusa va a estar cambiando dependiendo de la posición en la parte de las curvas ascendentes o descendentes donde se encuentra el carro. Entonces aquí tenemos que pensar en qué lugares o situaciones la energía cinética será cero. Recuerden que para que la energía cinética pueda existir, pues debe de tener una velocidad, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría la energía cinética del carro en la parte más baja de una curva descendente si se suben menos personas? O sea, en la misma situación, ¿sí? En la parte más baja de una curva descendente, si cambia el número de personas, en este caso si disminuye el número de personas, ¿cómo va a cambiar la energía cinética? Entonces, primero debemos de entender qué es lo que nos está pidiendo el problema para poder calcular. En el caso del inciso A es aplicar la ecuación usando datos, ecuación, sustitución, el resultado para obtener la energía cinética. El inciso B es analizar auxiliados de la ecuación, analizar en qué puntos o en qué situaciones no va a existir la energía cinética para ese carro de la montaña rusa. Y el inciso C también es analizar si disminuye cada cantidad de personas, cómo afectaría el valor de la energía cinética. Entonces, pues vamos a resolverlo. Bueno, entonces vamos a responder el inciso A del problema número 1 de la energía cinética. La pregunta es: ¿cuál es su energía cinética en ese instante? Muy bien, entonces primero necesitamos los datos. Los datos quedarían de la siguiente manera. Primero tenemos la masa del carrito, que es lo que nos está dando el problema. Son 300 kilogramos. Pero también tenemos que la masa de las personas, de cada una, son 60 kilogramos. Y tenemos 8 personas en total. Por lo tanto, si multiplicamos 60 por 8 personas, nos da un total de 480 kilogramos. Y a esto le tendríamos que sumar la masa del carrito, dándonos un total de 780 kilogramos la masa. También el problema nos da la velocidad en el momento en el que se está analizando. La velocidad es 120 kilómetros sobre hora. Aquí es muy importante que hagamos la conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Para hacer esa conversión, lo que tenemos que hacer es multiplicar 120 por 1000
debido a que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, por lo tanto tenemos que multiplicar 120 por 1000, nos da 120.000, y lo tenemos que dividir entre la cantidad de segundos que equivalen a una hora. En este caso son 3600. Lo dividimos entre 3600, dándonos como resultado 33.33 metros sobre segundo. Aclaro que vamos a usar 2 decimales en todas las operaciones para que a todos nos salga el mismo resultado. Muy bien, ahora sí, vámonos a la ecuación. Ya estamos listos, ya tenemos la masa en kilogramos y ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Ahora sí, vamos a escribir la ecuación. La ecuación, como ustedes ya saben, es energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Si sustituimos la ecuación, nos queda que tenemos la masa, que son 780 kilogramos, y lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado, que en este caso sería 33.33 metros sobre segundo al cuadrado. Si vamos simplificando esta sustitución, pues tenemos que 33.33 metros sobre segundos al cuadrado son 1110.88 metros sobre segundo al cuadrado, o metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Después tenemos que hacer la multiplicación entre 780 kilogramos, que es la masa, por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 780 kilogramos por 1110.88 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y nos queda 866.486.4 kilogramos multiplicados por metros cuadrados entre segundos cuadrados. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Dividimos entre 2 y nos queda 433.243.2 joules. Ok, entonces esta es la forma de resolver el inciso A. Muy bien, entonces seguimos aquí en la pregunta número 1 de la energía cinética. En este caso, el inciso B: ¿en qué lugares o situaciones la energía cinética será cero? Bueno, aquí no ocupamos datos para resolver. Aquí lo único que tenemos que saber es que la energía cinética va a existir en un objeto, en cualquier objeto, siempre y cuando éste tenga un movimiento. Por lo tanto, va a llevar una velocidad. Entonces, con que un objeto tenga una velocidad, ya sea alta, ya sea baja, cualquier velocidad que lleve, va a existir la energía cinética. Si el objeto existe, por lo tanto va a tener que tener masa. Entonces, si ustedes ven en la ecuación, si la velocidad sería 0 al cuadrado, 0 por cualquier valor de la masa, pues sería 0. Entonces no existiría la energía cinética. Entonces, para que un objeto pueda tener energía cinética, lo repito, debe tener una velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a leer aquí las opciones para ver cuál es la correcta. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Dado que los objetos siempre están en movimiento, la energía cinética nunca será 0. En este caso, los objetos no siempre están en movimiento. Hay ocasiones en que la velocidad va a ser igual a 0. Recuerden que habíamos hablado de esto y habíamos visto que todo estaba en movimiento, pero tomando en cuenta los marcos de referencia en diferentes contextos, en diferentes situaciones, pues se van a considerar los objetos que se mueven o que no se mueven, ¿sí? La siguiente opción: no se puede saber ya que ocupamos los datos estén completos. En este caso, pues como les digo, no necesitamos datos, es solamente sustituir, poner valores ficticios a la ecuación.
donde incluyamos que la velocidad es cero y veremos que la energía cinética no podría existir. Esta opción dice justo en el momento que el carro de la montaña rusa inicie el movimiento. Fíjense bien, si esta opción dijera justo antes, pero aquí es justo en el momento que inicia el movimiento, por lo tanto la velocidad ya es diferente de cero, ¿sí? Cuando inicia el movimiento, el objeto comienza a tener una velocidad, entonces por lo tanto desde ahí empieza a obtener energía cinética, a producir energía cinética. Ok, y la primera opción dice, dado que la masa siempre debe ser mayor a cero, y eso ya lo sabemos, cualquier objeto, por muy pequeño que sea, siempre va a tener una masa mayor a cero. La energía cinética será cero cuando la velocidad del cuerpo sea cero. Ahí está. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Ok, vámonos a la siguiente. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el inciso C. El inciso C dice, ¿cómo cambiaría la energía cinética del carro en la parte más baja de una curva descendente si se suben menos personas? Entonces aquí estamos considerando que son 8 personas en total, cada una pesa 60 kilogramos y el carrito tiene una masa de 300 kilogramos. Entonces nosotros habíamos multiplicado 60 kilogramos, que era la masa promedio de las personas, les habíamos multiplicado por 8, que era la cantidad de personas que subían en el carrito, y lo habíamos sumado a 300. Entonces, si se dan cuenta en la ecuación, la masa multiplica la velocidad al cuadrado, por lo tanto sí afecta, ¿sí? Hay un cambio en la energía cinética en ese momento si hubiera menos personas. ¿Por qué? Porque hay menos masa, hay menos cantidad de materia, por lo tanto la masa sería más pequeña y multiplicaría la velocidad, que en ese entonces era 120 km sobre hora. No vamos a hacer nada de operaciones, solamente va a ser puro análisis. Entonces aquí dice que disminuiría la energía dado que la masa disminuye. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta. Y la O2 pues no se puede saber ya que ocupamos los datos, pues no, solamente vamos a decir que disminuye, no estamos dando un valor real, ¿no? Ya si quisiéramos podríamos ponerle como disminuyen, son menos personas las que se suben, pues podríamos ponerle, si quisiéramos hacer operaciones podríamos ponerle 7 personas, lo multiplicamos por 60 kilogramos, o 6 personas, o 5 personas, o 4 personas, un número menor a 8, que es la situación inicial, y haríamos los cálculos y veríamos que la energía cinética sería menor. Pero en este caso solamente con decir que disminuye es más que suficiente. El número 3 dice, aumentaría la energía ya que al disminuir la masa se tiene menos peso que cargar. Pues si esto lo ponemos en la ecuación, vemos que realmente disminuye, no tendría algún cambio ya que el número de personas no es relevante. Efectivamente el número de personas sí es relevante porque poseen masa que se está agregando al cuerpo que estamos analizando. ¿Okay? Entonces la opción correcta es esta, disminuiría la energía dado que la masa disminuye. Muy bien, entonces ¿qué pasa cuando el problema, el reto, nos pide que calculemos la masa, que nos esté dando la energía cinética y la velocidad y que tengamos que calcular la masa? Pues en ese caso tenemos que despejar la masa de aquí de la ecuación para poder calcularla. Como ya lo habíamos visto, la ecuación la vamos a dividir en dos partes, lado A y lado B, lado 1, lado 2, como ustedes quieran llamarlos. Además tenemos que tomar en cuenta que el símbolo o el elemento que va a dividir las dos partes de la ecuación es el signo de igual. Muy bien, entonces
Lo que tenemos que hacer es pasar los elementos que ya conocemos hacia el lado contrario de la ecuación, a donde esté la variable que vamos a despejar. Vamos a llamar lado A, donde está energía cinética, y lado B, donde está el cuerpo de la ecuación para calcular energía cinética. En este caso, supongamos que vamos a ocupar despejar la masa. Para despejar la masa yo tengo que quitar el 2 y tengo que quitar la velocidad al cuadrado y pasarlas al otro lado de la ecuación. ¿Cómo lo hago? Cada elemento que yo vaya moviendo de un lado a otro de la ecuación, tengo que pasarlo con la operación contraria. En este caso, el primer elemento que se requiere mover de un lado a otro de la ecuación, pues es el 2. El 2 está dividiendo a la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si está dividiendo, lo voy a pasar con la operación contraria, multiplicando. Por lo que me quedaría 2 multiplicado por energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado. Ahora tengo que quitar velocidad al cuadrado. Entonces, velocidad al cuadrado está multiplicando con la masa. Lo que tengo que hacer es pasarlo al otro lado de la ecuación, dividiendo, quedándome de la siguiente manera. Entonces, tenemos que masa queda sola del lado B de la ecuación y ya logramos pasar todos los elementos, obteniendo una nueva ecuación para calcular la masa, quedando que la masa es igual a 2 multiplicado por la energía cinética, todo eso dividido entre la velocidad al cuadrado. Espero que haya sido de su comprensión y nos vemos en la siguiente ecuación. Muy bien, entonces seguimos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la masa de un avión que se desplaza a 800 km por hora si su energía cinética es de 30 millones de joules? Muy bien, pues empezamos con la estructura de solución. Datos, ecuación, sustitución y más adelante viene el resultado. Empezamos con los datos. La masa del avión pues no la tenemos, es lo que nos está pidiendo calcular el problema. Después tenemos que la velocidad vale 800 km sobre hora y si sabemos que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos, pues tenemos que hacer las conversiones y lo vamos a hacer aquí en la calculadora. Vamos a multiplicar 800 por 1000 y esto lo vamos a dividir entre 3600 y nos va a dar una velocidad de 222.22 metros sobre segundo. Ponemos el otro dato que es el valor de la energía cinética, que son 30 millones de joules. Nos vamos a la ecuación. La ecuación tenemos la ecuación original para calcular la energía cinética es igual a masa multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. En este caso pues esa ecuación ya no la vamos a utilizar porque necesitamos despejar la masa. Entonces la variante de la ecuación ya despejando la masa, como lo explicamos en una parte anterior de este video, nos quedaría de esta manera: masa es igual a 2 multiplicado por la energía cinética dividido entre la velocidad al cuadrado, y eso es lo que vamos a tener que sustituir. Entonces si vemos, aquí tenemos el 2 de la ecuación multiplicado por el valor de la energía cinética, que son 30 millones de joules, dividido entre la velocidad al cuadrado. La velocidad es 222.22 metros sobre segundo y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a hacer primero la multiplicación. Vamos a multiplicar 2 por 30 millones de joules. Nos da igual a 60 millones de joules. Después vamos a multiplicar 222.22,
que es la velocidad, y lo vamos a elevar al cuadrado, quedándonos 49.381.72 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Haciendo la división de esto, nos queda que 60 millones de joules divididos entre 49.381.72 metros cuadrados sobre segundos cuadrados nos da 1215.02 kilogramos. Entonces, así es como se resuelve y se aplica esta ecuación. Muy bien, como pueden ver, aquí tenemos la ecuación para calcular la energía potencial. Pero ¿qué pasa si en vez de querer calcular la energía potencial necesitamos calcular la masa? Bueno, pues en este caso tenemos que hacer lo mismo que para la energía cinética. Tenemos que despejar masa de la ecuación. Vamos a suponer que tenemos el lado A y el lado B de la ecuación. Puede ser el lado 1, puede ser el lado 2. Nada más identificar, lo importante es identificar que tenemos dos lados y que el signo de igual es el que va a separar a esos dos partes de la ecuación o esos dos lados. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es mover la gravedad y la altura hacia el otro lado de la ecuación. Como están multiplicando a la masa, pues lo vamos a pasar con la operación contraria, que sería dividiendo, por lo que quedaría de la siguiente manera: energía potencial dividido entre la multiplicación de la constante de la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura del objeto, quedando la ecuación de esta manera. Entonces esta es un poquito más sencilla, así que nos vemos. Ok, pues vamos a hacer el primer ejercicio de energía potencial. Dice: ¿cuál es la masa de un objeto que está a una altura de 100 metros y cuya energía potencial es de 1000 joules? En este caso pues nos están dando la energía potencial y nos están dando la distancia, la altura a la que se encuentra el objeto. Por lo tanto, la masa es lo que queremos calcular. Identificamos los datos y escribimos los datos. Altura es igual a 100 metros. Tenemos que la energía potencial son 1000 joules y tenemos que la gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aunque no venga en los datos, este valor es la aceleración con la que caen los objetos aquí en la Tierra. Entonces, redondeándolo para efectos prácticos, quedamos que iba a quedar en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, la ecuación es la siguiente: energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Pero en este caso lo que ocupamos calcular nosotros es la masa, por lo que esta ecuación pues no la vamos a utilizar y vamos a utilizar la variante de esta ecuación en donde la masa está despejada, explicada anteriormente. Ok, la masa es igual a la energía potencial dividida entre la multiplicación de la gravedad por la altura. Por lo tanto, que si sustituimos estos valores nos quedaría que 1000 joules de la energía potencial dividido entre la multiplicación de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 100 metros de la altura. Ok, entonces si hacemos la multiplicación de 9.8 por 100 nos quedan 980 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si hacemos la división de 1000 joules entre 980 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, pues nos queda como resultado que la masa es igual a 1.02 kilogramos. Ok, continuamos con los ejercicios de energía potencial. Este es el número 2. ¿Puede un objeto en una playa tener la misma energía potencial gravitacional que otro de la misma masa que está en la Ciudad de México a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar? Explica. Ok, aquí pues recuerden que habíamos visto lo que es el marco de referencia, ¿no? Entonces, si los objetos comparten el mismo marco de referencia, que en este caso vamos a
tomar al país, posiblemente de México, o a la zona, efectivamente un objeto está más arriba que otro. Entonces, por lo tanto, no podrían tener la misma energía potencial. ¿Por qué? Porque estos objetos comparten el marco de referencia. Es un ejemplo nada más, o sea, depende del caso. Pero aquí, por ejemplo, podríamos decir, ok, si los dos lugares comparten el mismo punto de referencia, los dos objetos comparten el mismo punto de referencia, están en el mismo contexto, entonces pues vamos a decir que no tienen la misma energía potencial. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el objeto que está a 2240 metros sobre el nivel del mar, pues está a una altura mucho mayor que el objeto que está en otro lugar, ¿no? Entonces, el de la playa. Entonces, pues la respuesta correcta es esta. ¿Ok? Recuerden que en las preguntas en el formulario vienen las respuestas al azar, ¿ok? Para que tomen nota de las respuestas correctas y ya después corrijan y vean qué fue lo que les falló o en qué fue lo que acertaron. La pregunta número 3 de la energía potencial: ¿cómo es la energía potencial de un avión de carga que viaja a una altura de 4000 metros a 900 km sobre hora y que tiene una masa de 500 toneladas con respecto a un jet de 250 toneladas que viaja con una rapidez de 1800 km sobre hora a la misma altura? Entonces, analizando el problema, antes de ver las opciones, tenemos que nos está pidiendo la energía potencial. O sea, nos está preguntando cómo es la energía potencial. Entonces, las velocidades o la rapidez en este momento quedan descartadas, no se van a tomar en cuenta para el análisis. Y en este caso, pues el avión tiene una masa de 500 toneladas y el jet de 250, o sea, la mitad. Por lo tanto, la respuesta correcta es la energía potencial del avión es el doble. ¿Por qué? Porque tiene el doble de masa. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta correcta para la pregunta 3 de la energía potencial. Muy bien, pues hemos llegado al último problema de esta retroalimentación. Es el problema número 4 de la energía potencial. Dice que calcule la cantidad de energía mecánica total de un automóvil que sube a una montaña, el cual tiene una masa de 1 tonelada, se localiza a una altura de 500 metros y lleva una rapidez de 50 kilómetros sobre hora. Muchos de los cálculos que vamos a hacer aquí los voy a hacer directos porque pues es parte de una explicación anterior. Muy bien, entonces ponemos la estructura de solución, datos, ecuación, sustitución, el resultado va a aparecer después y escribimos los datos que ya conocemos. En este caso es la masa, 1 tonelada, la altura 500 metros, la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad que lleva el automóvil, que es 50 kilómetros sobre hora. Entonces ocupamos calcular la energía mecánica total. Muy bien, entonces vamos a convertir las unidades que ya conocemos a las unidades que se requieren para trabajar con las ecuaciones. En este caso tenemos la masa, que vale 1 tonelada y que la equivalencia son 1000 kilogramos. También tenemos que la velocidad la tenemos en kilómetros por hora y la tenemos que convertir a metros sobre segundo, quedando 13.88 metros sobre segundo. Escribimos las ecuaciones. En este caso, la energía mecánica sabemos que es la suma de la energía cinética y potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la aceleración y la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado dividida entre 2. Vamos a sustituir, vamos a calcular primero la energía cinética. Tenemos 1000 kilogramos, que es la masa, multiplicada por la velocidad al cuadrado, 13.88 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 2, nos da que la energía cinética son 96.327.2 joules. Después vamos a calcular, ese dato lo vamos a guardar o lo vamos a remarcar
porque más tarde lo vamos a usar en la ecuación de la energía mecánica. La energía potencial sustituimos en la ecuación, queda que la masa, que es 1000 kilogramos, multiplica la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica la altura, que son 500 metros, dándonos un total de 4.900.000 joules. Y este resultado también lo vamos a remarcar porque ahorita lo vamos a ocupar para la ecuación de la energía mecánica. Sustituyendo la ecuación de la energía mecánica, tenemos que estamos sumando el resultado de la energía cinética más el resultado de la energía potencial, dándonos como resultado final que la energía mecánica total del automóvil es de 4.996.327.2 joules, o también lo podemos escribir 4.996.32 kilojoules. Entonces esto sería todo. Espero que le hayan entendido a la explicación, a los videos. Espero que les haya gustado. Les doy las gracias por prestar su atención. Más de media hora de video. Y pues no olviden enviar sus preguntas, sus dudas al correo electrónico o directamente en las clases de Classroom. Nos vemos.